Shalom sobre todos, bendiciones, bendiciones del Eterno. Espero que usted haya tenido un Shabbat de bendición en sus vidas. Le saludamos y esperamos que usted también tenga un buen comienzo de semana, así como tuvo un tiempo separado con el Creador en bendición. Usted continúe también una semana completamente de bendición. Así que todo aquello que usted espera que el Eterno le entregue, usted lo pueda recibir en esta semana. Nuevamente, esto es sacudiendo en las raíces de nuestra fe, el canal sacudiendo las raíces de nuestra fe. Explico lo que significa y lo que es este canal, donde investigamos dogmas, tradiciones, doctrinas dentro de la fe cristiana. Así que en esta tarde continuamos con el estudio de la investigación de quiénes eran los cristianos del primer siglo, quiénes eran aquellos cristianos, ¿no? De aquel tiempo. Comenzamos con hace unas semanas atrás en esta entrega y comenzamos estudiando el Evangelio de Juan, viendo la vida de Jesús, los seguidores de Jesús, quiénes eran, y allí vimos que todos eran parte de su grupo de Judea, parte de su comunidad en Galilea, todos eran judíos. En el comienzo del libro de Hechos, donde entramos, vimos también que aún los 120 que seguían a Yeshua con sus apóstoles, completamente judíos, que están en Jerusalén y que están celebrando, especialmente en Hechos 2, están celebrando una cita divina, están celebrando una fiesta para algunos, como dicen, judía, es una cita divina de las cuales el Eterno le entregó al pueblo de Israel, donde todo israelita tenía que celebrarla, que tenía que practicarlas, guardarlas y ser práctico de estas citas divinas. Así como lo habla en Levítico. Asimismo, Levítico, lo habla también en Deuteronomio y Éxodo, así este pueblo de Israel la vivía. Así que en Hechos 2, todos los que están son judíos, y en Hechos 2 son judíos que vinieron de otros lugares a hacer aliyá, a ser parte de esta cita divina de lo que pasa para nosotros, la definición pentecostés. Dicho esto, entonces comenzamos a ver lo que Reni Valera va a decir, la vida de los primeros cristianos allá en Hechos 2, versículo 43. Y estamos viendo que realmente quiénes eran esta comunidad, quiénes eran estas personas. De hecho, en la historia de la iglesia, la teología cristiana va a nombrar 7 periodos de la iglesia cristiana. Entonces, si nos ponemos en contacto con esa forma teológica, estamos en el periodo de lo que muchos consideran la iglesia primitiva o la iglesia apostólica. Así que si usted está dentro del cristianismo y usted es parte de donde yo nací, especialmente del coste pentecostal, y usted le predican sobre volver a la senda antigua, sobre volver a la iglesia primitiva, este es el tiempo en el cual estamos estudiando. Entonces, si bajo el contexto de lo que se enseña dentro de las iglesias, especialmente el contexto pentecostal, de que tenemos que volver a aquella iglesia primitiva, como dije ya, pues tendríamos que volver a vivir como aquellos primitivos vivieron, como vivieron los 120, como vivieron entonces los seguidores de Yeshua, los del camino, los pequeños mesiánicos. Así debemos vivir. Entonces la gran pregunta es, si debemos vivir como ellos vivían, ¿por qué no guardamos Shabbat? Una gran pregunta. Entonces muchos van a tener la alusión a que Yeshua resucitó el domingo, pero yo tengo un argumento. Si resucitó domingo, ¿dónde están los 3 días y 3 noches del llamado Viernes Santo al domingo de resurrección? No los hay, no las hay. Entonces, por entender eso, tendremos que investigarlo, y investigándolo vamos a darnos cuenta que Yeshua, ya para lo que ustedes llaman el domingo de resurrección, ya había resucitado. Así que ni ahí hay un acuerdo. Más bien el domingo es consagrado por Roma dentro de lo que nosotros llamamos, o especialmente yo llamo, Roma, que es el padre y es el fundador de su religión, la religión cristiana. ¿Ok? Es formada en Roma. Pero es un punto que estamos estudiando y lo vamos a ver más adelante. Así que continuamos en el estudio de Hechos, y en esta entrega vamos a entrelazar y vamos a darnos cuenta de que lo que estuvimos estudiando la semana pasada sobre Esteban, el capítulo 7 de Hechos, es una continuidad en el capítulo 8. Entonces, dentro del capítulo 8 vamos a ver una persona muy importante
en lo que se va a llamar el Nuevo Testamento, en lo que se va a llamar los escritos o las cartas apostólicas. Así que, sin más preámbulo, esto nuevamente es Sacudiendo las Raíces de Nuestra Fe, donde estudiamos e investigamos sobre doctrinas, eh, sobre dogmas adquiridos, tradiciones adquiridas, de ver quiénes fueron los fundadores y de una vez también entender y comprender qué era lo que sucedía en la llamada iglesia primitiva. Así que eh, bienvenidos a los que no han sido parte de esta saga y vaya conmigo entonces a lo que dice Reina Valera. De hecho, ya el grupo sabe, porque esto lo damos en un grupo privado, de Sacudiendo las Raíces de Nuestra Fe, y ellos saben que ya estamos usando algunos libros de textos, algunas biografías, como son Historia de la Iglesia de Justo González, los dos tomos. Estamos y vamos a usar muy pronto un poco de la historia de Eusebio de Cesarea, los dos tomos, y vamos también, y hoy estamos usando también los libros del doctor Mario Javier Sabán, que es Judaísmo de Jesús, Judaísmo de Pablo, Sinagoga, Iglesia y las raíces del cristianismo en el judaísmo. Son varios tomos que estamos citando. También estamos citando algunos escritos del doctor Ben Abraham y en esta hora vamos a seguir usando el Código Real. Estamos usando también el Sefer Dabar para seguir leyendo. Así que dicho esto, comenzamos en el capítulo, o continuamos, debo de decir, perdón, en el capítulo 7, eh, verso 56, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y Yeshua en pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saúl o Shaul. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Yeshua Adonai recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Jehová o Yahweh, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Capítulo 8. Y Shaul consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la comunidad que estaba en Jerusalén. Y todos ellos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Queriendo decir, versículo 1, que dentro de la comunidad, por la persecución que va a comenzar a ocurrir, donde hay un personaje llamado Shaul, que ahora tiene poder, que ahora tiene unas cartas, que ahora tiene una autoridad, camina bajo una autoridad del Sanedrín, que ya explicamos quién es el Sanedrín, no me voy a detener, si no usted vaya a los videos anteriores, donde explicamos quiénes eran el Sanedrín, tiene poder que de hecho, Dan Ben Abraham titula el capítulo 7 del libro de los Hechos, los saduceos asesinan a Esteban. Los saduceos eran los que dominaban el Sanedrín. Sigo con eso porque ya lo hablamos. Continúo. Entonces Pablo de alguna forma, o Shaul, debo de llamar su nombre correcto, Shaul, de alguna forma tenía cartas de perseguir a los mismos judíos que creían distintos a los saduceos. Ya hemos hablado de los grupos que habían en el primer siglo, antes que Jesús o Yeshua viniera a este mundo. Ya habían estos distintos grupos y hablamos de los saduceos, hablamos de los esenios, hablamos de los fariseos. ¿Ok? Dentro de los grupos fariseos hay 7 clases de fariseos y dentro de esos grupos hay una escuela, eh, unos doctores, donde Gilel, una de las escuelas más, o la escuela más fuerte, luego se deja o se dirige por uno de los líderes llamado Shammai, donde el judaísmo va a ser más riguroso, y de esas escuelas donde vamos a ver las distintas filosofías o pensamientos que habían dentro de los fariseos en aquel tiempo. Dicho esto, porque vamos a ver muy ya pronto la biografía de Pablo o de Rabbi Shaul para poder entender quién era este hombre. Así que en esta entrega nos vamos a detener viendo quién era Pablo. De hecho, al grupo dentro del chat de Sacudiendo las Raíces de Nuestra Fe,
puse una biografía o compartí una biografía, debo de decir, de, déjeme ver de quién fue que la compartí. La compartí de, ok, ya me acuerdo, la compartí del comentario al Nuevo Testamento, a la carta a los romanos por Hendrickson o por el editor Simon J. Kistomarker o Simón J. Kistomarker es el comentarista del Nuevo Testamento a la carta a los romanos, cual estoy usando. Ahí usted tiene la biografía y usted puede ver. De hecho, puso unos mapas para que usted entienda que dónde nace el apóstol, bueno, déjeme llamarlo porque se le puede entender, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nace en la ciudad de Tarso y le pusimos algunos mapas de la ciudad de Tarso. Déjeme y verifico acá si están todos los mapas para que usted pueda tener un contexto y pueda ver, ¿no? Pueda ir analizando en su cerebro dónde estaba la ciudad de Tarso. Eh, y lo voy a compartir en unos minutos, demos unos segunditos. Lo tengo ya por acá. A los del grupo, regálenme unos minutos. Estoy compartiendo acá en el grupo, así que lo estoy haciendo parte de todo lo que vamos hablando en el contexto, ¿ok? Me regalo unos minutos y sigo compartiendo acá en el chat de Sacudiendo las Raíces de Nuestra Fe por WhatsApp, ¿ok? ¿Ok? Ya subí entonces, para que se tenga un contexto donde Pablo nace. Entonces, dice Cristo Márquez que Shaul, cuyo nombre romano era Pablo, nació en la ciudad de Tarso. ¿Qué era Tarso? Tarso era un centro de la cultura griega, una ciudad universitaria situada en Cilicia, cerca del rincón noreste del mar Mediterráneo. Escuche bien. Recibió su primera educación en Jerusalén, bajo aquel distinguido doctor de la ley, nieto del famoso Gilel, llamado Gamaliel. So, Rab Shaul o Pablo, para nosotros acá dentro del occidente, recibió su formación en Jerusalén y en una de las distinguidas escuelas más prominentes de aquellos tiempos con el doctor Gilel, nieto de Gamaliel. Entonces, para entender también quién era Pablo, él tiene una biografía y la citamos de la carta a los Filipos o Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3 y verso 5 dice, su circuncisión de 8 días del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos en cuanto a la ley, escuche bien que era Pablo, fariseo, tengo una nota al alcance eh, y la consigo ahora.
Déjenme unos segunditos. Cuando Pablo dice, y aquí voy a citar al doctor Damián Abraham, que en cuanto a la ley fariseo, ¿qué significa eso? Esto significa que según la interpretación de la ley dada por las sectas de los fariseos, en uno de cuyos partidos Shaul creció y se formó. ¿Qué quiere decir? Que Rabí Shaul, la interpretación que va a tener de la Torá es según la línea farisaica, ¿ok? Y ya entendimos de cuál escuela le está estudiando. Sigo. En cuanto al celo perseguidor de la congregación, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible. ¿A cuál congregación Rab Shaul perseguía? Porque aquí dice que los cristianos. Él seguía a la congregación que seguía a Yeshua. En otros capítulos los van a definir como los del camino. ¿Ok? Así que ahí vemos la historia biográfica de Rab Shaul dada por él mismo. De hecho, eh, Hechos, volvamos a Hechos, vamos a hablar, a tocar un poco sobre Rab Shaul. Eh, Versículo 2, déjeme seguir en Hechos. Pausa y volvemos a Hechos y sigo conectando. Dice, hombres piadosos eran los partes del grupo del grupo del camino, ¿no? Los grupos, esta congregación, esta quejilá, que entendía que Jesús o Yeshua era el Mesías de Israel. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron un gran llanto sobre él. Y Shaul desmantelaba el partido hasídico y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a cárcel. Como ya dije, eh, Saúl o Shaul lo que hacía era que tenía cartas a autoridad de Sanedrín y donde encontraba personas que creían en que Yeshua era el Mesías de Israel y donde él veía a alguien hablando de que Yeshua ben Joseph, Yeshua, hijo de Belén de Judea, era el Mesías de Israel que murió y resucitó y está vivo y él es el Mesías de Israel y veían que estas personas hacían milagros, prodigios en el nombre del Mesías, los perseguía y los metía a la cárcel. Porque como ya dijimos en otra parte ya que tocamos, el Sanedrín era el gobierno, el que velaba por las leyes de Judea. Escuche bien, Judea. Okay. Dicho esto, dice, está pasando la persecución, usted puede seguir leyendo todo lo que ocurre entonces en hechos y las manifestaciones que hay, como aún el grupo de seguidores de Yeshua sigue creciendo. ¿Qué está pasando en Samaria? Felipe en Samaria, usted lo puede leer ahí. Mi objetivo hoy es centralizarme en Shaul, ¿ok? Entonces, para este tiempo, capítulo 9 de Hechos, para este tiempo, Shaul, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Adón, contra los discípulos de Yeshua. Recordemos, amado, que ya le dije, en el primer siglo, cada rabí tenía su grupo, cada rabí tenía sus seguidores. Entonces, para los seguidores de un rabí, ellos podían ver en su rabí características mesiánicas, de que aún ese rabí podía cumplir con características del Mesías que había de venir. En este caso, este grupo de 12 que se siguió aumentando, que siguió creciendo, que fue de gran impacto en Judea, como lo fue, ¿cómo lo puedo llamar? Para que se me pueda entender. El ministerio de Jesús fue de gran impacto en Judea en los años 30, con los prodigios, los milagros. Entonces, este grupo entendió que él era el Mesías. Este grupo no solamente lo entendió, sino que aún más adelante Pablo va a hablar que sobre más de 500 personas lo vieron caminar, que realmente resucitó. Por eso es que en el capítulo 7, este grupo de los 12 deciden tener administradores dentro de este grupo, ¿no? Dentro de esta quejilá, dentro de esta congregación, que se encarguen de cumplir con aquellas formas de vida que ya estaba predicha en la Torá, de atender a las viudas, de atender a los pobres
y esa era la administración que tenía esta comunidad en el primer siglo. De hecho, vamos a ver características de esta comunidad de los esenios, otro grupo más que había en el primer siglo. En tiempo cuando Yeshua camina por esta tierra, estaba otro grupo llamado los esenios, que se fueron a vivir al Qumran, que se fueron a vivir al desierto. Estas personas tenían una forma de vida, una forma de comunidad, de administración de comunidad, que la vamos a ver en Hechos capítulo 2, en la forma de vida de esta comunidad que ahora son los seguidores de Yeshua. Me quiero dar a entender. Entonces, a este grupo que se sigue multiplicando, que usted vio que Hechos 2, Reina Valera dice que se convirtieron o se añadieron a entender que Yeshua era el Mesías de Israel, 3,000 personas. Luego, en la próxima entrega de Rab Shaul, usted sabe que perdón, de Pedro, o en la prédica de Pedro, se añadieron más. Se siguen añadiendo más con los prodigios y los milagros que ahora este grupo hace, como pasó con el cojo de la hermosa cuando lo estudiamos. Entonces, a este grupo es al cual Rab Shaul está siguiendo, que creo que ya usted debe de notar que todos son judíos. Creo que ya es de entender que todos son judeanos. Ok. Entonces, capítulo 9. Y le pidió cartas de autoridad para las sinagogas de Damasco. ¿Qué estaba haciendo ahora Rab Shaul? Rab Shaul ahora toma autoridad, cartas de autoridad, para ahora ir a otro lugar. ¿Dónde estuvo primero Rab Shaul? Jerusalén. ¿Ok? Ahora va a abrir su espacio, ya que entendemos que vamos a ver las características más adelante de Pablo, que era un ciudadano romano, que adicional de ser ciudadano romano, nació en Tarso, que adicional de nacer en Tarso, su ciudadanía romana, podía viajar, podía entrar a distintos lugares, ¿ok? Ahora, Rab Shaul conoce y sabe que desde la antigüedad hay grandes sinagogas, tanto en Egipto, en Alejandría, como muchas sinagogas y grandes sinagogas en Damasco. El texto nos dice que ahora pide cartas de autoridad para ir a Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres del camino, los trajese arrestado a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una gran voz que le decía: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Adón? Y le dijo: yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Los hombres que iban con Shaul se pararon atónitos, oyendo la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Hay testigos que escucharon la voz que escuchó Rab Shaul. Entonces se levantó del suelo y abriendo los ojos, nada veía. Así que tomándole de la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Entonces, seguimos con Rab Shaul. Puntos que vamos a ver sobre Rab Shaul. Ya sabemos que Rab Shaul es un judío de Tarso. Rab Shaul era un judío de la diáspora que creía en su judaísmo tan ferviente, tan fielmente y tan fuertemente que deseaba incorporar a los gentiles a la fe judía. Ya de aquí en adelante, ¿ok? Ya que él tiene este encuentro, esta manifestación, ahora el trabajo que va a traer Rab Shaul a la comunidad es que Rab Shaul ahora va a quererle darle al Dios de Israel el judaísmo cual él nació al mundo entero. ¿Por qué? Número uno, ¿cómo explicó esto? En el pensamiento judío, dentro de esta teología hay 5 puntos fundamentales de un pensamiento, de este pensamiento. Y esto lo saco, y esta nota la tomo
del doctor Mario Javier Sabán. Dice, el judaísmo, especialmente el de Pablo, dice que hay un Mesías o que ha de venir un Mesías judío. ¿Qué dice este grupo? Pedro, los 12, los 120, que esa profecía antigua de los profetas, de Moisés, se cumplía en la persona de Yeshua. ¿Qué va a creer de hoy, de ahora en adelante, de este capítulo, del versículo 10, del capítulo 9, versículo 10 en adelante? ¿Qué va ahora a manifestar Rab Shaul? Que Yeshua es el Mesías de Israel. Dos, hay un universalismo judío donde dice que Dios pertenece al mundo, el creador pertenece al mundo, no solamente al pueblo judío. Número tres, donde tiene que haber una aceptación de los gentiles al monoteísmo, ¿no? Basado dentro de la Torah judía. Por eso cuando vamos a la antigüedad, algo que el Eterno, nuestro grupo que ahora estamos estudiando en las Parashá, estamos estudiando Éxodo, vamos a ver que ya pronto, capítulo 19, y más adelante, donde Dios está creando, el Creador está creando un pueblo, cual es la promesa de Abraham, le va a entregar unas leyes, le va a entregar unos mandamientos, y más adelante vamos a seguir viendo que lo que el Eterno le dice es que este Israel, que este pueblo, que estos hijos de Jacob tienen que ser luz a las naciones. Hay unas citas bíblicas que quiero hablar sobre la luz a las naciones. Hay un punto que habla el profeta Oseas. Oseas, en el capítulo 8, habla de lo que hizo Asiria. Oseas capítulo 8, versículo 7 dice, porque sembraron viento y torbellino, segarán. No tendrá mies, ni su siega hará harina. Y si le hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima, porque en aquellos subieron a Siria como asno montés para sí solo. Escuche bien, Efraín con salario alquiló amantes, aunque alquilen entre las naciones, hará ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo por la carga de rey de los príncipes. Versículo 11, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Les escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por extraña. ¿Qué está hablando Oseas? Oseas está hablando de lo que hizo Asiria. 725, Asiria entra a lo que es el reino del norte. Permíteme entrar y hacer una gran pausa aquí y hacer un paréntesis para que se pueda entender un punto de lo que Pablo sabe. ¿Por qué? Porque cuando hablamos, investiguemos, usted lea de ahora en adelante la carta a los romanos, hay muchos asuntos que Pablo cita en la carta a los romanos que tiene que ver con el libro de Oseas. Por eso traigo a Oseas, porque Oseas se está citando lo que va a pasar o lo que pasó con Israel, el reino del norte, también conocido como Efraín, donde vino a Siria, lo conquistó, se lo llevó en cautiverio. La diferencia entre Babilonia, cuando se lleva en cautiverio a Judá, es que Babilonia no es persa, no dispersa, debo de decir, no separa, una palabra que, que se me puede entender, a Judá, ¿no? El reino del sur. Pero los asirios sí. Una de las cosas que hicieron asirios fue que obligaron y tomaron mujeres israelitas, ¿no? Las 10 tribus del norte tomaron mujeres y las mezclaron con asirios. Y es donde ahora se va a hablar de las tribus dispersas de Israel. ¿Por qué hablo de esto? Porque aún en un contexto se va a entender
eh, que estas naciones gentiles muy bien tienen que ver con la casa de Israel. Una de las cosas que enseña Yeshua es que él vino a buscar las ovejas perdidas de Israel. Cierro ese punto. Solamente téngalo en cuenta porque para que usted continúe viendo la mentalidad de Pablo. ¿Por qué quiero que se entienda la mentalidad de Pablo? Porque si hasta aquí usted entiende que Rab Shaul estudia en una escuela farisea, desde la antigüedad una escuela farisea, una escuela que se mezcló con una rigurosidad cuando estuvo Shammai, donde Rab Shaul se le reconoce como un rabino que tiene un conocimiento amplio de la Torá, donde él la explica y la interpreta en gran manera, eh, y aún ya usted vio en Filipenses 3:5 al 6 su propia biografía, que él dice que según la interpretación de la escuela, él es fariseo de fariseo. O sea, es fariseo. Eh, la gran pregunta, ¿en qué momento nace ese Pablo eh, gentil? Porque si vamos a hablar, voy a citar nuevamente al doctor Mario Sabán. Si se va a hablar de catolicismo, ¿no? Del término católico, que es universal, aquí tenemos que decir que el primer católico fue un judío. Shalom, el Eterno me los bendiga. Continuaremos estudiando más sobre Pablo. Síganos en el chat porque ahí continuaremos exponiendo algunas cositas más.